conocerte. Y vamos a siguiendo conociéndote, Señor, día a día, caminando contigo, porque no hay de otra forma que no sea caminando contigo. Te damos gracias en esta mañana. Gracias porque estás abriendo, Señor, una puerta amplia, grande sobre tu pueblo. Un portal, como decimos, un portal de esplendor, en el cual podemos tener acceso a tu trono. Podemos tener acceso a ti, Señor, cuando te alabamos, cuando te adoramos, cuando vemos en las Escrituras y te reconocemos a ti, Señor, pero también cuando oramos y hablamos contigo en algo que es solamente nuestro corazón junto a tu corazón. Por esta razón te damos gracias, Señor, porque hoy podemos entender esto, Señor. Gracias porque tú has hecho una obra perfecta, tremenda, y hoy en día se están abriendo todos los entendimientos en medio de tu pueblo, para que nosotros hoy en este día usemos, Padre, todas estas maquinarias que tú has puesto en nosotros para poder conocerte y caminar contigo y saber tus planes y ser parte, Señor, integral de tus planes, Señor. Te damos gracias, Señor, sobre esto y tantas cosas tenemos que darte gracias, Padre, pero sobre todas las cosas, por cuanto tú siempre estarás con nosotros y podemos conocerte como tú quieres ser conocido. Te damos gracias, te bendecimos en esta mañana. Toma tu lugar aquí y sé tú, Señor, el que nos enseñe y que nuestros oídos sean abiertos al poder de tu Espíritu, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Hoy vamos a seguir compartiendo sobre lo que es la oración, sin caer en un sistema religioso, porque la oración no es una forma religiosa, sino que es una puerta que Dios abrió, que nos vamos a encontrar aquí, que en el principio no era así. En el principio Dios oyó el clamor, Dios oyó clamor, como lo oyó en Lot, la única persona que clamó en Sodoma, y Dios envió sus ángeles allí a ver qué estaba pasando. Él sabía lo que estaba pasando. Pero quiero mostrar, hermano, porque esto es un privilegio el poder nosotros conectarnos con Dios. En la antigüedad, el pueblo de Israel ellos iban al sacerdote. Ellos no tenían ese acceso que teníamos nosotros hasta que se hiciera el templo. Ya cuando se hizo una casa de oración, entonces ellos iban al templo y ellos podían orar. Pero si no, ellos le pedían al profeta que orara, o que orara a aquellos que eran indicados, ¿no?, para orar, como Elías, que oró para que Dios enviara fuego del cielo. Y eso no le era dado a todo el mundo. Todos iban a donde estaban el profeta, a donde estaban las personas que estaban capacitados, o sea, que tenían un vínculo con Dios más estrecho, y Dios les oía. Y yo quiero hablar sobre eso porque tenemos un privilegio tan grande y a veces pues no le echamos mano, o quizás le echamos mano, pero no estimamos realmente lo que el Señor abrió. Él abrió una puerta, y esa puerta somos nosotros. Dice: alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Es un salmo. Somos puertas en la cual el Señor puede pues conectarse con nosotros. Y lo hizo para todos aquellos que verdaderamente le acepten, le reciban y atiendan a su clamor, atiendan a Él. El Señor tiene una conexión perfecta. Lo que pasa es que a veces pues pasamos por alto algunas cosas. Son tantas cosas que el Señor nos ha dotado que a veces no sabemos por dónde empezar, ¿no? Sabemos que a través de la alabanza hay una expresión en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo está en nosotros, y cuando alabamos al Señor nos emocionamos y comenzamos a ver las maravillas de Él, cómo Él abrió el mar rojo y cómo Él pues tumbó los muros de Jericó, y todo eso nos emociona mucho, y entonces estamos cantando con entendimiento. Antes cantamos pero sin entendimiento, cantamos por cantar, ¿sí? Pero no es así. Ahora el Señor nos está enseñando a que seamos sabios en nuestro canto y cantemos, como dice David, con inteligencia. Cantemos con inteligencia, sabiendo lo que estás expresando. Por esta razón, para poder comunicar con Él en cualquier circunstancia, en cualquier situación, el Señor escucha nuestra oración. ¿De eso estamos seguros, sí o sí? Sí, ¿verdad? Estamos seguros que Él nos escucha. A veces dice que no, a veces peticiones nuestras, a veces el Señor decide
porque Él conoce lo que va a venir más adelante, Él conoce todo. Nosotros conocemos solamente el presente que estamos viviendo y el pasado, pero no sabemos el futuro. ¿Ve? Pero vivimos un presente continuo, día a día hay un presente, pero Dios sabe todo, lo que es antes, lo que es después, lo que va a ser, lo que todo lo sabe. Pero bueno, podemos nosotros orar a Él a través de un clamor. Por ejemplo, hay un clamor que encontramos nosotros y ahorita vamos a ver aquí qué cosa quiere decir clamor. Quiere decir llamar a gritos. Es un clamor, cuando tú clamas al Señor, pidiendo ayuda, ¿no? Eso es un clamor. Hay muchos tipos de oraciones. Hay oraciones en las cuales tú te humillas delante de Dios y te sientes mal, triste por algo que hiciste o cualquier cosa, y el Señor te lleva a una oración, a una intimidad con Él, y es una oración como pasó con Ana. Ella pues fue al templo a orar, y Ana pues no era un templo en sí, era el lugar, no se había edificado templo todavía, pero era el lugar donde ellos se congregaban, y ella fue y oró, pero no se oía lo que ella decía, se movía su boca nada más, pero no se oía nada, porque ella estaba clamando por un hijo, pero no hablaba, y parecía que estaba borracha. Y hasta el sacerdote, que no tenía la verdad que ningún discernimiento, Elí no tenía ningún discernimiento espiritual, creyó que era una borracha que estaba allí, y le dijo: mujer, digiere tu vino. Ella le dijo: no estoy borracha, estoy clamando, tengo dolor en mi corazón por una petición, y estaba llorando. Y cuando vio que verdaderamente era un clamor, pero él no sabía lo que ella había orado, pero Dios sí sabía lo que había orado, porque no era usual ver a una persona orando allí así, en ese clamor, no sé, y menos una mujer. Ella estaba pidiendo un hijo para que sirviera a Dios todos los días de su vida. Es una petición muy diferente a mucha gente que dice: ay, dame un hijo. Para mí, no, dame un hijo, Señor, para ti. Y eso fue algo que a Dios le agradó tanto le agradó a Dios, que le concedió la petición. Se la concedió, pero se la concedió diciéndole Elí. Elí le dijo: lo que estás pidiendo Dios te lo va a dar. Pero Elí no sabía lo que estaba pidiendo, y lo que estaba pidiendo era el tremendo profeta Samuel que salió de ella, que vino a ser un hombre que de niño, tan pronto fue destetado, se crió en el templo. Allí ella le llevaba ropitas todos los años, un vestidito más grande, hasta que ya Samuel fue el último juez que tuvo Israel, que fue un profeta, que fue el que ungió a Saúl y ungió a David, los dos primeros reyes, que nunca dejó caer una palabra al suelo. Lo que decía se cumplía, y era bien celoso de Dios. O sea que lo que pidió Ana, Dios se lo concedió, pero a manos llenas. Y fue una petición que por lo regular, les digo, no se encuentra así una persona que antes de hacer el templo viniera así a orar de esa forma. Pero Dios, con personas así que están pidiendo, pero no para ellos, en ese tiempo, que no era costumbre que cualquiera viniera y clamara a Dios, y no era esa costumbre, Dios le concedió eso, porque era algo que Dios iba a usar. Y se lo quiero mostrar aquí. Vamos a ir un poquito más atrás y sabemos lo que quiere decir clamor, ¿ok? Es clamar al cielo, es una llamada de angustia, es lo que quiere decir clamor, como ella lo hizo. Pero yo quiero que veamos aquí una cosa, porque vamos a ir al principio, porque al principio no era así como nosotros, que venimos aquí o vamos a donde quiera, estamos donde quiera, podemos estar ahí en el supermercado y a orar allí, y podemos ir a un restaurante y orar allí, y podemos ir a cualquier lado, y no tenemos que ir a una casa de oración, porque nosotros somos templo de Dios, somos casa de Dios. ¿Ve? Ya nosotros estamos conscientes que somos casa de Dios, y es una casa de oración. Entonces, donde quiera que estemos, está en la casa de Dios. ¿Ve? Eso lo tenemos que entender, hermano, porque hemos estado en circunstancias difíciles, y no importa donde sea, debajo de un árbol, donde sea, clamamos a Dios y Dios nos escucha, ¿sí? No, pero vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ir a Génesis un momentito, vamos a ir a Génesis 18, y vamos a ver aquí
aquí en el principio no vamos a encontrar muchas veces. Yo solamente veo en este caso a la primera persona que veo aquí clamando aquí. Bueno, sabemos que es Abraham. Abraham fue un hombre de oración, pero Abraham fue un hombre escogido por Dios y un hombre que tenía que conectarse con Dios porque Dios tenía un proyecto con él y era sacar de él una nación, hacer de él una nación. Entonces tenía que estar muy bien conectado con Dios, pero muy bien conectado con Dios. Si vamos un poquito más atrás, vamos a encontrar a Noé, vamos a encontrar a Enoc y vamos a encontrar otros. Pero yo quiero que pararme un momentito aquí y ver aquí en el capítulo 18 de Génesis, versos 20 y 21. Sabemos la historia, no vamos a contar la historia, sabemos quién es Lot. Lot es el sobrino de Abraham, que aunque salió con Abraham, porque salió por el llamado de Dios, Abraham, Dios le dijo, sale de tu tierra y tu parentela. Y como él había criado a Lot, que era su sobrino, lo quería como un hijo, llegó el momento en que Lot dijo, no podemos estar juntos, Abraham, porque yo tengo mucho ganado, y tú también, y mis siervos, tengo también siervos, y se están peleando con tus siervos. Así que vamos a hacer aquí una despedida, ¿no? Y Abraham le dijo, bueno, coge Lot, ¿a dónde tú quieres ir? Dios me mandó aquí a la tierra prometida, esta tierra que me prometió, que estaba llena de enemigos, había 7 grandes potencias enemigas allí. Así vemos nosotros que habían 7 grandes enemigos que en esos momentos nunca se metieron con Abraham. Pero en esos momentos él le dijo a Lot, tú decides a dónde tú vas, yo me tengo que quedar aquí, porque Dios me dijo que viniera aquí. Entonces Lot miró para allá y vio la llanura de él, vio Sodoma y dijo, ay, qué ciudad tan bonita, yo me voy para la ciudad. Yo me voy para aquella ciudad tan bonita, yo me voy para allá. Y se fue para Sodoma. Ya todos sabemos la historia de Sodoma, Gomorra, Edma y Zeboim, que eran 4 ciudades que fueron destruidas. Bueno, y se fue para allá y todo bien, pero esa ciudad estaba corrompida. Era una ciudad corrompida. Allí pues ya no se sabía quién era hombre ni quién era mujer. ¿Para qué les digo? Ya nosotros estamos muy familiarizados con la situación que está pasando hoy en día en el mundo entero, porque eso está pasando en el mundo entero. Sabemos eso. Pero el Señor dijo, los días de mi venida serán como los días de Lot, como los días de Noé. El Señor lo dijo, así será. Y así, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar a eso? Pero bueno, Lot estaba allí y comenzó a ver cosas y a oír cosas que su corazón fue lastimado y clamaba a Dios. Él clamaba a Dios desde ese lugar y Dios oyó su clamor por causa de Abraham, porque era sobrino de Abraham. Y vamos a leer el versículo que dice. Entonces Abraham está acá, está ahí haciendo en fe, esperando ese hijo y teniendo que hacer lo que tiene que hacer, y aparecen ahí unos ángeles. Y entonces él se asombra que llegan, ahí vienen. Dice, y los varones, verso 16, dice, y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que le voy a hacer, lo que yo voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ya Dios tenía el proyecto hecho con Abraham y sabía que Abraham iba a obedecer. Él sabía todo lo que iba a pasar con Abraham, todo, porque Dios sabe todo, el futuro. Dice, ¿cómo le voy a ocultar lo que yo voy a hacer en Sodoma? Entonces ahí le dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Fíjense, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, que fue cuando entonces supo que Dios iba a hacer un juicio allí. Entonces empezó a clamar, ay Señor, mira, si hay 50 justos, no permita que
que se ha destruido Sodoma. No, 650 justo, yo no lo voy a hacer. Ay, Señor, pero si hay 30 y si hay 20 y llegó el momento que dijo, y si hay 10, no había ni 10. Y Dios dijo, no, el juicio va. Pero vamos a ver, muchos vemos a Lot como que Lot también andaba en toda esa vida. No, Lot, yo quiero que leamos, hermano, para aclarar bien esto. Es muy importante leerlo. Y era justo este hombre. Hay un versículo que encontré, pues está en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. ¿Ok? Vamos a leerlo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, al justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. La conducta de ellos, Dios llama a esa conducta malvada. Malvada. Lo que pasa es que ahora quieren que uno vea todo eso normal. Hermano, es conducta malvada. Así lo dice la Escritura. Yo me voy a la Escritura. Lo que dice la Escritura. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe que el único, dice que Dios oyó el clamor de ellos? ¿Quién oyó? ¿Qué clamor? De Lot. Era el único que clamó allí. Era el único que clamó allí, porque Dios destruyó todo, completamente todo, hasta todo. Bueno, Él lo dice, todo lo destruyó, hasta inclusive solamente fueron salvos él y sus 2 hijas, porque hasta la esposa se quedó atrás. Y los novios de las hijas también se quedaron atrás. No creyeron, se burlaron, no creyeron. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Ese clamor que oyó Dios fue el clamor de un justo. Dios no oye clamor. O sea, ahora nosotros, gracias a Dios que el Señor nos acercó al Padre. Gracias a Dios que ese cielo se ha abierto para nosotros. Desde que se abrió en el Jordán, que se abrió sobre Jesús, dice, y se abrió el cielo, está abierto para nosotros. O sea que nosotros podemos clamar y el Señor nos oye. Antes que salga el clamor de nuestra boca, Él lo oye. Pero vemos que no era, es la primera vez que vemos la acción de Dios en un clamor del pueblo. No del pueblo, de una persona. El clamor de una persona. A veces vemos y decimos, ¿cómo una persona pudo haber sido tan mala para destruir 6 millones de judíos? Una persona, Hitler. Una persona. Así como una persona puede ser tremenda bendición, como vemos que el Señor hizo todo lo que hizo y todo lo que pasó por causa de nosotros, y cuánta bendición, y nos abrió el cielo, su buen cielo para su pueblo. También uno malo puede hacer cosas malas, y lo vemos nosotros, los dictadores que hay por ahí todavía, que quedan, cómo llevan al pueblo a una ruina, a la miseria, al hambre, a la destrucción, por solamente el egoísmo de gobernar. Eso lo vemos, ya nosotros estamos ya bien entendidos en eso. Pero hay una cosa muy importante, que la oración eficaz del justo puede mucho. Eso lo dice la Escritura, puede mucho. La oración eficaz. La oración eficaz es cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad. Nosotros oramos, porque a veces nosotros oramos, dice, el cómo tener que orar o cómo debemos orar, no sabemos. Por eso, ¿qué hacemos? Oramos en lenguas. Por ejemplo, yo cuando no sé ni qué cosa pedir en una situación crítica, yo me pongo a orar en lengua y digo, Señor, ¿qué oro? ¿Cómo se arregla esto, Señor? Solamente tú, Padre, y lo pongo en tus manos y oro en el Espíritu. El que no hable en lengua, bueno, pues ora al Señor, y el Señor se echa tu voluntad, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Aunque a veces nos duele decir eso, porque queremos que sea nuestra voluntad, por supuesto, que sea lo que yo estoy pidiendo. Pero la voluntad de Dios realmente es lo que va a poner todo en orden. Dios escuchaba la oración de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. David hizo muchos salmos que habla de que mi oración a ti, Padre, le decía al Señor 7 veces al día,
oro a Dios. Él oraba 7 veces al día. Lo vemos nosotros en toda esa gente antes de que se hiciera el templo. Ya cuando se hace el templo, ya la cosa cambió. Porque entonces Dios quería establecer un lugar en el cual todos pudieran ser parte de esa comunión con Él. Y cuando levantó, o sea, el diseño del templo, sabemos cómo fue la cosa, que David sintió en su corazón que él estaba teniendo una intimidad con Dios tan preciosa, tan tremenda, pero el pueblo no tenía esa bendición. El pueblo tenía que ir allí donde estaba el sacerdote y ora por mí, y todo era así, sometido a un tipo de disciplina muy religiosa. Pero que Dios tenía que preparar los corazones de todos para que todos apreciaran realmente el proyecto de Él. Y fue cuando Él dijo: yo quiero hacerle una casa a Dios. Sí, será una casa llamada casa de oración. Yo quiero hacer una casa a Dios. Y la tenía en su corazón tan fuerte que esa noche no durmió pensando en hacerle la casa a Dios, hasta que se apareció el profeta y le dijo: mira, Dios dice que está bien, es correcto tu deseo de hacerle esa casa a Dios, pero tú has derramado mucha sangre, pero tu hijo que saldrá de ti será el que edificará todo. Él hará esa casa, pero tú harás los preparativos. Y es lo que Dios realmente, lo que Jesús hizo todos los preparativos para que hoy nosotros pudiéramos ser templos vivos. Cada uno de nosotros somos casa de Dios. Lo dice la Escritura, lo dice el apóstol Pablo, ahí lo dice el mismo Señor. Cuando hablaba de Él, hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Él tenía ya conciencia de que eso iba a ser establecido. Entonces Él preparó oro, plata, bronce, hierro, madera del Líbano, el mejor cedro que hubo, porque iba a ser una casa de cedro, que el cedro es la madera imperial, la mejor madera que no se corrompe ni agarra ningún tipo de animal que pueda destruirlo. Y él empezó a hacer los preparativos y traían todo, él preparó todo, limpió alrededor de todo lo que era Israel a todos los enemigos, ahí acabó con los filisteos, él limpió para que hubiera paz. Es lo que estamos viendo ahora. Si vamos a ver, el mundo entero está de patas arriba. Donde quiera se oye noticias malas, ¿verdad? Y se oye injusticia. Dios está trabajando. Nosotros decimos: ay, pero ¿cómo es esto? Todo está revuelto. Así estaba en el tiempo de David. Tuvo que él agarrar y poner las cosas en orden. Todo eso está escrito, no lo vamos a leer todo porque nos tomaría mucho tiempo. Pero él empezó a poner todo en orden para entonces hacer el templo, que su hijo, el que saliera de sus lomos, que iba a ser en este caso Salomón, él iba a edificar el templo en 7 años. 7 es el número perfecto. 7 es el número perfecto de Dios. Y al preparar todo lo que hizo el Señor cuando ya estaba en la cruz y ya había terminado todo su plan, dijo: consumado es, queriendo decir completado todo. Todo lo que estaba en plan se completó ahí en la cruz. Nadie lo entendió. Ahora nosotros lo estamos entendiendo, que Él preparó las obras de antemano, así como todas las cosas han venido en un orden tan perfecto, porque Dios es un Dios de orden, no del orden humano, porque a veces Dios hacía cosas como yo mismo. Yo no hubiera escogido un viejito de 75 años para comenzar una nación y tener los 25 años esperar por un hijo que no llegaba, pero Dios es así. Así es. Ahí vamos a entender nosotros que hay podemos decir, una discrepancia muy grande entre mi pensamiento y el pensamiento de Dios. Pero entonces, gracias a Dios, nos estamos uniendo a su pensamiento. Él dice: mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Pero vamos a subirnos a su pensamiento. ¿Cuáles son los planes? Y en estos planes, sabiendo que Dios escuchó la oración de alguna gente importante, como fue Ana, la madre de Samuel, como fue Manoa, el padre de Sansón, en este caso, que su mujer era estéril. Había muchos filisteos y luchaban porque los filisteos eran muy malos, y ellos decían, querían tener un hijo, pero nunca pensaron que iba a ser un hijo sobrenatural, porque Sansón fue un hijo sobrenatural con una fuerza increíble. Pero dice: y Dios oyó esa oración. Todo lo que sea a favor de él, el Señor inmediatamente
ahí cuando nosotros oramos a favor de él. Por eso pasó también cuando en Job, que Dios le dijo: Job, ora por esos amigos molestosos tuyos, porque la verdad que eran tremendos amigos molestosos, le hicieron la vida imposible en medio de la prueba. Y cuando oró por ellos, todo cambió en la vida completamente de Job. Dios le multiplicó todo cuando él oró por ellos. Pues imagínate orar por alguien que te ha hecho daño, no es fácil. No es fácil, porque tú no tienes deseo de orar, pero tú para orar tienes que tener deseo de bendecir a la persona. Nunca lo hagas de labios solamente, porque eso no llega, hermano, ni al techo. Dios sabe cuando tú estás realmente pidiendo de corazón o cuando estás pidiendo por obligación. Nunca ores por obligación. Dios no oye esa oración. ¿Me explico? Sino ora de corazón, siempre. Ahí esto nosotros lo vamos a descubrir así. Dice aquí, y yo quiero que leamos aquí, hermanos, muy importante. Eso es muy importante. Cuando fue edificado el templo, Dios dijo: esto va a ser para todo el pueblo, y todo lo que entren a esa casa van a poder orar a mí, y yo oiré su oración, escucharé su oración. Y si no estuviera en el templo y estuviera lejos, solamente inclinara su mano hacia donde estaba el templo, oiré tu oración. Y aunque estuvieras en otro lugar, en otro pueblo, y necesitabas la presencia de Dios para una necesidad o necesitabas algo, solamente tenías que extenderte hacia donde estaba el templo, y fíjense, hermano, bien lejos, y yo oiré la oración de él. Y si fueras extranjero, y esto es muy importante, y yo quiero recalcar en esto, porque un extranjero era realmente un gentil, que oían de que el Dios de Israel era un Dios muy grande, muy tremendo, como vemos el etíope aquel que fue al templo. Yo decía, ¿por qué el etíope ese fue al templo? Y Felipe, y estaba leyendo el libro de Isaías. ¿De dónde salió este hombre con el libro de Isaías? Porque iba mucha gente a conocer al Dios de Israel, porque era muy famoso realmente el poder que tenía. Y no solamente se conocía de lo que Salomón había, pues era el hombre más sabio de toda la tierra, y iba gente a ver si era verdad todo lo que decían, porque no había nadie que fuera como él. Y la fama de Dios se comenzó a regar. Entonces muchos venían, muchos extranjeros, pero no tenían acceso de pedirle a Dios. ¿No recuerdan aquella sirofenicia que se acercó a Jesús allá en Tiro? Y Jesús estaba allá en Tiro, Sidón, que eso está bien al norte de Israel, donde era un pueblo que no era muy, que digamos, o sea, un pueblo muy incrédulo. Y ella fue porque oyó que Jesús, la fama de Jesús, y fue allí y le dijo: Señor, mira, mi hija está atormentada por un demonio. Y dice: yo vine solamente a los perdidos de Israel. Yo vine a Israel solamente. Él tenía que venir a Israel solamente. Señor, pero no es bueno comer del pan de los hijos. Ella dijo: aunque sean las migajas, Señor. Y el Señor se conmovió porque vio qué fe tan grande tenía esa mujer. Más fe tenía que el pueblo de Israel, y por esa razón le dijo: tu hija es sana. No había hallado tanta fe como en esta mujer, pero él no venía, él venía a Israel solamente, a las casas de Israel. Ajá. Como en varios casos vamos a ver ese caso, hasta que entonces ya se rompió todo eso, él muere, y entonces él puede ser para todos. Pero en esa etapa él vino a los perdidos de la casa de Israel. Pero yo quiero que leamos aquí un momentito cuando estaba en este proceso de David, o sea, cuando se comenzó a hacer la casa, la casa se dedicó a Dios. ¿Qué pasó con los extranjeros que llegaban de todas partes? Recuerden que Israel está rodeado de muchas naciones, tiene muchas naciones alrededor, y muchos iban allá porque querían ir al templo para ver si verdaderamente era verdad lo que decían. Dice aquí, vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 8. Esta es la oración tan tremenda que hizo Salomón
cuando dedicó la casa después de 7 años de estarla construyendo y preparándola. Y recuerden que la casa se llenó de la gloria de Dios y los sacerdotes tuvieron que salir para afuera, no cabían, porque la gloria de Dios había llenado completamente la casa. Y en el verso 22, capítulo 8, verso 22, dice: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo, con todo su corazón. Recuerden, voy a volver a repetir esa parte: que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Es muy importante la actitud de nuestro corazón. Eso es muy importante, hermano. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que tú le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a tu plegaria, y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Él sigue orando. Y entonces ahí donde le dice: si tu pueblo estuviera derrotado delante de tus enemigos, inclinaran su mano hacia donde está el templo, tú oirás la oración. Y ahí, pues eso era una liberación. Saber, nada más que tienen que saber de dónde estaba el templo. Pues el templo está para allá. Bueno, pues él dirigía la mano. Esa es una acción de fe. Esa era una acción de fe solamente. Que tuvieran conciencia que allí Dios estaba obrando, pero tú podías estar a miles de kilómetros que Dios estaba obrando. Pero vamos a ir al versículo 41. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, o sea, todos aquellos pues que no eran judíos, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, que vinieran a ver por causa de su nombre, como ese etíope que nosotros vimos, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar en esta casa, también tú oirás en los cielos. Fíjense, hermano, hasta aquellos que no eran ni de la ley, solamente porque querían conocer de Él, tenían chance de llegar allá y Dios escucharlo, siendo gentil. En el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Y ahí vemos, hermano, que el deseo del Señor realmente era que toda la tierra lo conociera, y solamente Israel lo conociera. Pero el deseo de Dios siempre fue de gran alcance, de toda la tierra pudiera conocerlo. Siempre vamos a ver que era de gran alcance, y efectivamente así nosotros lo vemos, que el plan se llevó a cabo y Dios lo hizo. Ahora bien, ya sabemos que pues ya se hizo el templo, ya ahí todos pueden orar, ya no tenemos que ir corriendo ahí donde estaba el sacerdote para que el sacerdote ora por mí. Si ellos tenían que ir cuando tenían un problemas en la piel, ellos tenían que, por la ley, ir al sacerdote para ver que el sacerdote determinara si era lepra o era simplemente una erupción en la piel. Si era lepra, tenía que irse a un lugar para no contaminar al pueblo. Habían cosas que tenían que ser por la ley y tenían que ellos usar la ley. Y entonces si el sacerdote decía: no, fíjate, lo que tiene es una erupción,
y ya, y se va a sanar, pues no tienes que irte a esos lugares. Y él determinaba eso. Cuando llevaban las ofrendas, cuando presentaban un niño, cuando hacían la circuncisión, era todo en el templo, todo. Tenía que todo varón 3 veces al año ir al templo. Bueno, ya todo eso lo sabemos. Pero viene el tiempo que, habiendo sido edificada la casa y todo, vemos a Jesús. Jesús tenía que darle la enseñanza. Enseguida que Jesús fue allí al Jordán y se abrió aquel cielo y fue bautizado y vino el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y vino la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vinieron muchos testimonios sobre Jesús, y ya Jesús salió en el poder del Espíritu Santo a hacer bienes. Antes no se escuchaba nada de Jesús. Jesús estaba completamente, se supo solo a los 12 años, que entró al templo, se sentó con los ancianos y comenzó a enseñarle a los ancianos. Estaban sorprendidos que sabía más que ellos. ¿De dónde salió este niño? No, es de allá de Galilea, del norte de Israel, y esto es en el sur, donde está Jerusalén. Pero qué sabiduría, estaban sorprendidos. Pero ya después no se escucha nada de Jesús hasta los 30 años. Dios lo guardó, Dios lo mantuvo en anonimato. No se sabía nada. Él iba al templo, él cumplía todos los votos, él iba a la fiesta de Pentecostés, hacía todo lo que tenía que hacer todo cualquier judío, hasta que fue lleno del Espíritu Santo, y ahí fue donde comenzó el mover y se fue al templo. Se fue al templo. Y cuando llegó al templo, vio que el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones. Cuando miró aquello, imagínate, él sabía que el templo era una cueva de ladrones. Mas sin embargo ellos tenían cuidaban el templo y trataban de que no se contaminara por una cosa, pero por otra la tenían bien contaminada. Como decimos, cuelan el mosquito, y se tragan el camello. Lo que tenían que colar no lo colaban, y colaban lo que no tenían que colar, ¿no? Porque ¿quién cuela el mosquito? Como dice. Pero bueno, y fue cuando él les da esa lección a los discípulos, ¿verdad? Dijo: esta casa ha sido llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Ahora vamos a enfocarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está esta casa de oración? ¿Cómo está esta casa de oración? Y el Señor a veces nos ha dado exhortadas, ¿no? Nos ha exhortado. Somos casa de oración, ¿sí? O sea, somos casa de comunicación. Oración es lo que podemos nosotros comunicar con Dios. Somos una casa donde Dios nos ha dado 4 accesos de comunicación con Él. Nos ha dado la escritura. Allí estaban las escrituras, siempre tenían los rollos allí en el templo. Nos ha dado a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la oración. Nos ha equipado el Señor muy bien. David hizo preparativos, el Señor hizo preparativos y nos ha preparado para que la comunicación de nosotros con Él sea una comunicación efectiva. Pero que echemos mano a la oración, así como echamos manos a la adoración, así como nosotros a veces queremos resolver y ayudar a Dios, y queremos ayudar a Dios de nuestra forma, y como dicen aquí, lo regamos porque no sale la cosa como creíamos que podíamos. Pero lo primero realmente era buscar a Dios. Yo les estuve hablando el domingo pasado cómo hubo un rey llamado Asa, que fue recto, tataranieto de David, tataranieto, y fue recto en todo, fue tremendo, hizo cosas tremendas, tenía una fe increíble esa mujer, ese hombre tan tremendo. Pero cuando se enfermó de los pies, no buscó a Dios, buscó a los médicos, porque pensó, bueno, esto es cuestión de médico, no es de Dios. Todo es de Dios. Ahora, si Dios te dice ve al médico, ve, eso sí. Y dice, y no buscó, no consultó con Dios. Y consultaba con Dios para todo consultaba con Dios. Cuando los enemigos, cuando pasaba esto, todo lo consultaba con Dios. Pero cuando es algo personal, espérate, cuidadito, eso sí lo tengo que cuidar mucho más, ¿verdad? Es lo que más, ¿verdad?, que nos afecta a nosotros cuando es algo personal. Ay, no, espérate, tengo que ir a ver cómo. Primero consulta con Dios.
Y eso es lo que el Señor quería enseñar a los discípulos. Eso es lo que Él quería enseñar a los discípulos. Esto es importante, que nosotros podamos entender esto. Entonces fue cuando el Señor le mostró y botó mesas, rompió, echó, soltó las palomas, las liberó, hizo un desastre para ellos, pero no para Dios. Era un orden de Dios, pero para todos era un desastre lo que hizo ese hombre. Y si ¿cómo hace esto aquí? Esa falta de respeto. ¿Quién es para hacer aquello? No lo conocían, hermano, porque Jesús estuvo en un anonimato total. No lo conocía. Estaba allá en Capernaum, en toda la zona, en Nazaret, donde se crió. Pues nadie lo conocía en Galilea. Nazaret era una ciudad muy mala. Lo decía, pues, de Gamaliel, que dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo de bueno? No había salido bueno en Nazaret. Era un pueblo feo. Pero Dios allí lo escondió. Y ahora viene con la autoridad del Hijo de Dios, y puede hacer, y nadie lo puede tocar, nadie le puede hacer nada, porque Dios lo cubría. Esa es la primera parte, cuando Jesús los llevó al templo y dijo, esta es la situación, la casa de mi Padre será llamada una casa de oración. La otra vez fue cuando pasó cerca del templo, y los discípulos y todo Israel estaba orgulloso del tremendo templo que había allí ya. Bueno, ya no era el templo de Salomón, ya era el templo que Herodes reedificó, porque recuerden que el templo de Salomón fue destruido por los babilonios. Pero entonces Herodes, para congraciarse con los judíos, hizo un tremendo templo, pero una cosa increíble, más apoteósica, ¿no? Y unas piedras que traían, que era todo maravilloso, porque él quería congraciarse con los judíos para poder dominar allí con más tranquilidad. Mas sin embargo, cuando el Señor, ¿viste qué piedras? Porque ellos estaban orgullosos de su templo. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Destruir ese templo y en 3 días lo reedifico. En 3 días lo reedifico. Dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Pero ellos no entendían el idioma espiritual de Jesús. No lo entendían. Él hablaba en forma, pues como habla Dios. Dios te habla en forma espiritual. Dios te habla. Muchas veces sueños que tenemos a veces son señales espirituales. Y como no sabemos mucho el idioma espiritual, entonces nos quedamos pensando, ¿qué irá a pasar? Ay, Dios mío, ¿será que me voy a morir? Porque enseguida vamos a ver, al cuidarnos nosotros, ¿no? Y a veces nos ha pasado. A mí me ha pasado que yo he tenido sueños hace mucho tiempo y yo no entendía que irá a pasar por este sueño que tuve. Y yo lo que hacía era guardarlo, y muchas veces escribía los sueños porque no los entendía. Hasta que después entonces empecé a entender este idioma, el idioma de Dios, porque Dios cuando habla de la palabra habla como de la espada. Mi palabra es vida, mi palabra es carne. Mi palabra, entonces hay que saber qué se está refiriendo el Señor. Y cuando Él le dice destruir este templo y en 3 días lo reedificó, Él no se sentó y le dijo, mire, el templo soy yo. No, tenían ellos que entenderlo, porque el Espíritu se lo tenía que mostrar. Entonces ellos se quedaron, tú sabes, pensando, y alguien que estaba por ahí escuchó a Jesús que decía destruir el templo y salió corriendo, enseguida fue a denunciarlo. Una de las cosas que denunciaron a Jesús para su muerte fue que él quería destruir el templo. ¿Y ustedes creen que Jesús allí, cuando estaba ya sentado, ya preparado ya para la sentencia, él no dijo, óyeme, yo no dije eso? No salió en defensa de nada de eso. Este hombre dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días. Ahí lo oyeron todo al revés. Y la otra sentencia fue, y también dijo que él era hijo de Dios. Y eso es blasfemia, porque nadie podía decir que era hijo de Dios, porque eras como hacerse Dios. Ser hijo de Dios es Dios, Diosito. Y él decía, mi padre, mi padre, mi padre. Esa forma de hablar de Jesús chocaba con el sistema religioso, porque el sistema religioso no mencionaba a Dios nunca como padre. Búscalo en el Antiguo Testamento y no lo vas a encontrar. Solamente un profeta que habla del Padre, creo que en 2 versículos, solamente en todo el Antiguo Testamento no se menciona a Dios como Padre, solamente en el Nuevo Testamento, porque ya Jesús había abierto y había dicho, mi Padre
vuestro Padre. Mi Padre, vuestro Padre. Así oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos. Así oraréis. Acercó el Padre a todos, hasta nosotros los gentiles. Nos acercó el Padre. Dios usó este hombre que es el carne para acercarnos a Dios, para acercarnos a Él, para acercarnos al Padre. Y para eso también nos hizo templo. Nos capacitó a nosotros para hacer un lugar, una casa de oración, en una casa donde podemos presentar sacrificios a Dios. Nadie podía hacer eso, hermano. Un día Saúl se le ocurrió presentar un sacrificio a Dios porque se le desertaba el ejército y estaban preocupados porque cada vez tenía menos ejército y todo el mundo estaba esperando a Samuel, que no aparecía por ningún lado, para hacer el sacrificio y clamar a Dios de que le ayudara en la guerra. No aparecía Samuel. Samuel pues se demoró y Saúl se enojó tanto, el ejército empezó a huir, a desertar, no aparecía Samuel. Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Bueno, yo voy a hacer el sacrificio así, a regañadientes, con miedo, con susto, que se le estaba yendo la gente, y por deber. Nunca hagas nada para Dios por deber. No vas a decir, voy a orar, ay, porque no oré ayer, ay, tengo que orar, bueno, tengo que orar. No, así no. Dios no va a escuchar esa oración para nada, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando llegó Samuel, ya estaba Saúl ahí preparándola, y estaba allá. Y cuando llegó Samuel, se dio una enojada tan grande. Dijo, ¿cómo has hecho? Locamente has hecho. Dios puede cortar tu reino. ¿Por qué has hecho? Dice que tú te demorabas, pero no podías hacerlo tú. No tienes permiso. No tenía permiso porque el corazón de Saúl era un corazón malo. Y Dios no aceptaba la ofrenda de Saúl. No, era un olor desagradable. Hizo la ofrenda, bueno, fue un desastre. Y vemos cómo terminó. Mas sin embargo, David hacía ofrenda, sacrificio, iba allí, preparaba un altar, y Dios se gozaba con David. Le gustaba cuando David le presentaba un sacrificio de júbilo, o que le presentaba un sacrificio para que no hubiera matanza en el pueblo, cuando fue el ángel a destruirlo por haber contado y censado el pueblo. Dios se gozaba porque sabía cómo era el corazón, porque Dios conoce las cosas del corazón. Él sabe con qué corazón tú te presentas a Él. Por eso a veces hay personas que dicen, no, yo hice la promesa de hacer esto, y tengo que hacer la promesa. Yo siempre vi a mi abuela haciendo promesas de la caridad del Kobe. Siempre estaba vestida de amarillo, de cuadritos amarillos, así se vestía. Porque un nieto enfermo, o porque un hijo no sé qué, y siempre yo la vi con esa ropa. Decía, abuela, ¿por qué siempre te pones la misma ropa? Es que hice una promesa. Pero a veces la tenía que hacer porque era algo que había prometido. Dios no acepta eso. Yo vi aquí en la Ciudad de México un lugar que se llama La Ermita, donde está la Guadalupe. Resulta que estuve cerquita porque ahí vive Fred, por ahí cerquita. Y veían todos que iba gente arrodillado con unas vendas en las rodillas. Iban arrodillados lejísimo, así arrodillados hasta allá, y había en cada cantidad de cuadra, había una mesita con un médico, una enfermera o algo, con cosas para curarlos, porque venían hasta heridos en sus rodillas y todo, llagas. Y yo vi, se me partió el corazón de ver eso. Digo, Dios mío, Señor, qué horrible. Cómo Dios me dio de todo. Me dio enojo por la ignorancia de llevar a un pueblo a esa miseria de vida. ¿Ve? Y sabiendo que Dios no es así. Y a uno le da una ira santa, la verdad, un enojo. Dios no se complace. Dios no se complace en eso. Se complace en un corazón contrito y humillado. Así lo dice. Un corazón contrito y humillado Dios nunca va a negar. Dios nunca va a rechazar. Un corazón que vaya a Él, pero no en un sacrificio, dice, porque no quiero sacrificio, que no es así. Allí en el templo no habían esos sacrificios, eran sacrificios de animales. Hasta que vino Jesús como cordero, que se dio el sacrificio, y ya no hubo que hacer más sacrificio. Dios no se goza en un sacrificio. Hay personas, una vez me dijo una hermana, yo hice un sacrificio, una hermana de aquí, no está aquí, pero era aquí, de en un año no comer picante.
porque era un sacrificio para un mexicano. Para un mexicano es un sacrificio, porque yo puedo estar toda la vida sin comer picante, a mí no es problema, ¿ves? Pero para un mexicano que come picante mañana, tarde, no, eso era. Dice, yo dije, ¿qué me quito para poder verdaderamente hacer un esfuerzo de decir, Señor, yo te amo a ti? Y yo dije, pero oye, pero eso a Dios ¿qué le importa? Eso a Dios no le interesa nada, que tú dejes de comer eso. Mira, si a mí me quitas la banana o el mango, no, hombre, no, yo no voy a estar un año sin comer eso. No, eso a Dios no le interesa. Por eso el Señor dice, yo no quiero ningún sacrificio que tú quieras hacer para mí, porque ya el sacrificio fue hecho. Yo lo que quiero es un corazón contrito y humillado, y que tiembles delante de mi presencia, y que respetes mi presencia, y que sepas que tú estás orando y yo estoy oyendo. Que tengas la seguridad y la certeza que tu oración, si eres casa de oración, tú eres casa de oración. Somos casa de oración. Y la oración que yo presente delante de Dios, es más, la oración que hizo Ana allí en el templo, en aquel lugar donde se reunían, que era el lugar de reunión, no salió ninguna voz. No salió porque movía los labios y no se oía lo que decía. Pero estaba llorando y clamando con su corazón, pidiendo un hijo para Dios. Pidiendo un hijo para Dios, ni para ella. Y yo quiero un hijo para Dios. Y qué hermoso, Dios le dio después 5 hijos más. Porque a Dios nadie le gana. Al Señor nadie le gana. Ni nadie pierde con Él tampoco. Cuando tú le das 5 tanto, le dio 5 hijos más. Qué misericordia tan grande. Pero su voz no salió, pero Dios conoce el corazón. Dice, todos aquellos que vengan a mí, así, con un corazón delante de mí, yo escucharé. Y Dios está escuchando el clamor de su pueblo en este día. Y hoy tenemos una puerta, somos portales de esplendor. Somos portales, somos puerta del cielo. O sea, tenemos comunicación con Él en cualquier momento, en cualquier lado, en donde quiera que nos encontremos, ahí nosotros tenemos la puerta abierta. Claro, la tenemos que tener abierta sobre todo. Así que ahí estamos nosotros, ¿no? Es hermoso aquí, cuando estoy leyendo aquí, en 1 Corintios 6, 19, yo sé que hemos leído ese versículo, yo sé que aquí todos mis hermanos verdaderamente aman la palabra, aman las escrituras, y conocen las escrituras de veras. Me gozo porque de veras que la conocen. Dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque ahí en Corintios había mucha fornicación, había muchas cosas, y tuvieron que llamar al apóstol Pablo para que pusiera la cosa en orden, porque aquello estaba en desorden. Y tenían conocimientos, pero no llegaron a entender. Por eso le dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No eres vuestra, no eres de ti, tú eres templo. Somos templo. Yo sé que esto se tiene que digerir. O diríamos más adecuado al tiempo que estamos viviendo. Eso te tiene que procesar. Tenemos que procesarlo, ¿verdad? Más adecuado al idioma de ahora, porque ahora el idioma ha cambiado mucho. Ahora es procesar, es minimizar, pero para que podamos entenderlo, yo sé que lo tenemos que procesar. Somos templo del Espíritu Santo. Ellos no podían. Los que fueron antes que nosotros no pudieron tener este tremendo privilegio que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos que estar a ver para dónde está la casa de Dios, porque yo tengo que orar por él. Ya no tienes que hacer eso. Ya tú eres capacitado para recibir, para dar y para recibir. Por eso dice, extiende tu mano al que está enfermo y ora por él. Ahí vamos a ver nosotros muchas escrituras en la cual, pero a veces no tenemos conciencia de quiénes somos. ¿Entendemos eso? Que a veces no podemos entender eso. Yo sé que tiene que pasar muchas cosas para poder entender todas estas cosas tremendas, altas, cosas que tienen que ver con la sabiduría de Dios y los planes de Dios. Cuando Abraham tuvo que orar una vez por uno,
porque, bueno, sabemos en la historia que como él estaba yendo de pueblo en pueblo, donde Dios le decía, probando su fe y probando, acuérdate que vino a ser un hombre que tuvo que aprender fe, padre de la fe, y por eso hoy nosotros somos hijos de Abraham por herencia, y la fe se está desarrollando en nosotros, y la fe tiene, pues, aunque es un granito de mostaza, con ese granito de mostaza, pues ya podemos decirle a ese monte que se mueva y se puede mover, pero a veces no llega ni a la mitad del granito de mostaza, y batallamos en unas cosas y en otras tenemos una super fe, pero en otras cosas no, sobre todo cuando se refiere a nosotros mismos, que entonces necesitamos ayuda. Y ora por mí, y está bien, porque dice, orad unos por otros para que seáis sanados, así dice la Escritura. Oremos unos por otros para que seamos sanados. Es parte integral del cuerpo, el cuerpo de Cristo es así. Y por esta razón estamos nosotros, como dice aquí, orando en todo tiempo. Estemos orando en todo tiempo, como dice en Hechos, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esto fue realmente cuando el apóstol Pablo les pedía que oraran por él, para poder hablar exactamente lo que Dios quería sobre el Evangelio en la sabiduría de Dios. Fíjense, hermano, qué tremendo. Hechos 4:31, donde hubo una grande persecución. Aquí no sé si tengo aquí anotado esto, pero bueno, Hechos 4:31, donde ellos empezaron a orar y el lugar tembló. Cuando ellos oraban, el lugar temblaba. Pero hoy, hermanos, realmente nosotros, el Señor nos está llevando a funcionar en esta puerta que el Señor ha abierto. Sé que Dios puede actuar en cosas increíbles, imposibles, que tú dices, bueno, pues ¿cómo Dios va a resolver esto, Señor? Ahí es donde realmente podemos crecer. Ese es el momento. A veces el Señor permite que las cosas sean muy difíciles para que entonces nosotros echemos mano a la fe. Y entonces nosotros clamemos, y entonces nosotros oremos, sabiendo que Él lo puede hacer. Es la única forma que podemos desarrollar esta fe, es a través de, bueno, muchas tribulaciones. A través de muchas tribulaciones. De todas estas cosas que el Señor nos está enseñando, en la cual nosotros vamos a descubrir, vamos a Apocalipsis y vemos que hay un ángel que está echándole mucho incienso a nuestras oraciones. ¿Por qué? Yo digo porque hay mucha escasez de oraciones y tiene el ángel que añadir incienso a las oraciones de los santos. Ahí lo descubrimos nosotros en Apocalipsis. Dice, al lado del altar está un ángel echando en el altar del incienso, que es el altar de oración, echando mucho incienso, porque se necesita mucha oración en este día. Si la oración de un solo justo, en este caso Lot, hizo que Dios fuera y destruyera 4 ciudades que estaban perversas, había caído una perversidad tal, habían perdido completamente el hombre con hombre, mujer con mujer, era un desastre total, era un desastre total lo que hubo allí, que por cierto ahí todavía hay cenizas. Cuando fuimos nosotros a Israel, que pasamos, la primera vez que fui, el guía dijo, mira, allá está Sodoma, es todo un desierto. Dice, si vas allí, todavía hay ceniza, como un recuerdo de lo que ocurrió. Porque así es Dios. Dios nos enseña con recuerdos. Y ahí está todavía ese lugar. Ahí no se ha edificado nada, no se puede edificar nada. Todo está así, como quedó, así está. Como todas esas ciudades que han sido maldecidas, así quedó. Como un ejemplo, dice, quedaron como un ejemplo. Pero el clamor de un solo hombre, Lot, hizo que Dios quitara completamente toda esa situación en esas 4 ciudades. ¿Cuánto estamos orando por la situación que estamos viendo, cómo se está desarrollando alrededor nuestro? La condición esa de Sodoma en toda la tierra, pero vamos a poner aquí en Estados Unidos, en lugares que tú dices, tú tienes ahora que aprobar el género este nuevo que salió,
y todos los géneros que han salido. Como el otro día me llega una nota ahí de Facebook, que una mujer que se quiere casar con ella sola. Dije, ¿qué es esto? Espérate, ¿qué cosa es esto? Y bueno, yo dije, pero qué anormalidad que está pasando en la tierra, Dios mío. Y entonces alguien puso ahí, digo, bueno, eso no me sorprende, la cosa va a ser cuando vaya a querer tener un hijo ya sola. Y me dio risa, porque yo dije, Dios mío, ¿cómo ha llegado a esta situación? ¿Estamos orando por eso? ¿Por nuestros hijos? ¿Por nuestros nietos? ¿Qué cosas van a escuchar? ¿Qué van a ver? ¿Pueden contaminarse? O sea que, ¿estamos conscientes de eso? ¿Estamos orando? ¿Nuestro clamor está llegando, Señor? ¿Qué pasa, Padre? Toma control de esta situación. Yo sé que estamos como en esos tiempos, porque es el tiempo en que Él se manifiesta. Y Él dijo, será como los días de Lot, será como los días de Noé, será así, la tierra va a corromperse. O sea, estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Pero mi clamor, el clamor de Lot no se paró diciendo, bueno, ni modo, así es, bueno, pues aquí me quedé. No, él clamó, él dijo, no, Señor, y le dolía el corazón de ver y oír. Él veía y oía. Decía, no lo puedo creer que esté pasando esto. Y sabemos en la historia que pasó cuando se aparecen los ángeles. El pueblo quería los ángeles. Danos esos extranjeros que vinieron, hermosos. Danos esos extranjeros, hermanos, eran ángeles. ¿Y qué hicieron los ángeles? Los cegó a todos, los dejó ciegos a todos. Y ahí se escaparon. Los cegó para poder escaparse. O sea que es crítico la situación. Pero tenemos muy buenas rodillas, y algunos que no tengan rodillas, no importa, ora sentado parado, no importa, no tiene que ser casi. Es solamente una forma de decir, bueno, ponte de rodillas, vea la situación, ora. Hay muchas parejas que dicen, no vamos a tener hijos ya porque la cosa está mala. El asunto es orar. Moisés se crió en palacio, lleno, rodeado de dioses, y Moisés creía en un solo Dios. ¿Y cómo pudo él sobrevivir en un palacio donde habían tantos dioses, donde había un faraón que lo quería hacer a él faraón, donde su mamá adoptiva era la hija del faraón y creía en todos esos dioses, donde el río Nilo, donde él salió, lo endiosaron? Pero él no creyó en esos dioses, él creyó en el único Dios. Dios siempre nos guardará a los nuestros. Pero hermano, la mamá de Moisés, la mamá verdadera, me imagino que oraba mucho por Moisés, que no perdiera la visión del llamado de Dios en su vida, y él sabía que había sido llamado a lo que había sido llamado, pero ahí se mantuvo en oración. ¿Cuál es nuestro plan ahora? Todos nosotros tenemos nietos, ¿verdad? Y tenemos hijos. ¿Teresita fue a Apocalipsis, que no? Ahorita te doy el versículo, solamente que me vino a la mente enseguida ese versículo donde dice que vino a echar incienso sobre la... Pero después te lo digo, porque no lo anoté, no lo tengo ahí anotado, nada más que ahí mismo está en Apocalipsis, que él echó incienso a la oración de los santos. Verdaderamente nuestra oración sí llega, sí llega. Y si te preocupa ahora que vas a empezar la escuela, vamos a orar por los niños que comienzan la escuela, vamos a orar por todos los niños, que hay muchos que ya comenzaron. Vamos a orar por ellos, por los jóvenes que entran en high school, que entran, los que van para la universidad, que entran a toparse con situaciones anormales y normales, que ellos tengan la entereza de mantenerse firme en lo que tú les has enseñado, porque tenemos que enseñar esos principios a nuestros hijos para que sepan lo que verdaderamente se van a presentar y sepan, tengan un tipo de, podemos decir, la sabiduría de saber enfrentar eso y no caer en eso. Eso es lo que estamos viviendo ahora en estos momentos. Yo sé que el ángel va a seguir echando el incienso a la oración nuestra, pero no por causa de vosotros. ¿Sí, hermano? Apocalipsis 8:3. Apocalipsis 8:3. Gracias, hermano. Porque no lo tenía yo aquí, anotado aquí, sino que vino a mí. Aquí está. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, se les dieron 7 trompetas. Otro ángel
Vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Yo siempre decía, ¿y por qué tenía que echarle incienso? Por lo que estamos viviendo ahora. Es por lo que nos ha tocado vivir en este tiempo, porque tiene que ver con las 7 trompetas también, ¿verdad? Cuando dimos Apocalipsis. Este es el tiempo que verdaderamente tenemos que afincarnos y no parar de orar, ni interceder por el pueblo de Dios, por los que están lejos, por los que están cerca, por los nuestros, por los muchachos, por los jóvenes, por todos. Hay muchas razones por qué hay que orar, porque el tiempo no es bueno, así lo dice, el tiempo no es bueno. No hacemos nada con asustarnos, no hacemos nada con tener miedo, decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Nos va a tocar lo peor. Bueno, si tú, como un buen soldado que eres de Jesucristo, no estás provisto de su armadura, sí, hermano, la guerra te va a tomar con las manos vacías. Pero si estás bien preparado, no te va a pasar nada. No va a pasar nada, como no les pasó nada a ellos, tampoco nos va a pasar nada ahora. Así que yo estoy poniendo esto porque verdaderamente somos puertas de oración. Y yo quiero en esta mañana, pues, que tengamos esto muy claro en este tiempo y en todos los tiempos que nos ha tocado vivir. No solamente cuando hay necesidad de trabajo, cuando hay necesidad de salud, y para eso también, porque para eso el Señor dijo, orad unos por otros para que seáis sanados. O sea que hay para todo, el Señor lo pone para todo. Pero en estos momentos, yo pues quisiera, vamos a ponernos en pie y vamos a orar por esta situación y por la situación del pueblo de Dios en esta hora, que el pueblo verdaderamente pues tenga entendimiento para saber cómo orar. ¿Cómo orar? Vamos a orar. Vamos a orar. Los judíos cuando oran, ellos se tapan el rostro. Nosotros cerramos los ojos. Ellos se tapan el rostro. Y lo veo hasta los niños. ¿Para qué? Porque es algo muy íntimo. Ellos lo consideran algo muy íntimo, el hablar con Dios. Y ellos se cubren su cara cuando están orando. Y efectivamente nosotros cerramos nuestros ojos y nos conectamos con Él, y vamos a hacerlo ahorita también. Padre, estamos delante de ti en esta hora, Señor. Tú llamaste tu casa, nosotros, cada uno de nosotros, casa de oración. No queremos ser cueva de ladrones, no. Ya estamos conscientes de eso. Pero sí queremos ser casa de oración. Queremos, Señor, que cada plan que tú tienes, Señor, para la vida de nosotros, se cumplan. Que estos planes, Señor, no sean desechados, ni que otro tome nuestro oficio, porque así hiciste con Judas, Señor. Otro tomó su oficio porque él no la hizo. Pero nosotros queremos, Señor, cumplir nuestro oficio y cumplirlo bien. Y para esta cosa, Señor, nosotros tenemos que venir delante de ti, abriendo nuestro corazón, con un corazón conectado contigo, como dice ese canto, de corazón a corazón. Y clamar a ti, Señor, en medio de la necesidad que estamos viviendo en este día, empezando aquí, en este país, empezando en nuestra familia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los que vienen más atrás. Porque Abraham oró hasta por nosotros. Qué fe tan grande ese hombre, ese padre que tenemos, padre de la fe. Y que tú, Señor, intervengas en todo el andar de ellos. El andar de ellos en la escuela, el andar en las compañías. Cuida sus compañías, Señor. Aleja alrededor de ellos, Señor, mala influencia, jóvenes o muchachos que vengan a poner influencia mala, y traspié, Señor, en el caminar de ellos, Padre. Señor, guárdales, Padre, de todo mal.
Cuida el lugar donde ellos, Señor, ahí van a estar. Cuida esas puertas. Que no entre ningún malvado, Señor, a hacer lo que han hecho en muchos lugares. Guardas la entrada y la salida de ellos, Señor. Y también nos ponemos nosotros delante de ti. Que verdaderamente, Señor, entremos nosotros a cuentas contigo. Y ya entendamos que somos una casa de oración, una casa de comunicación, un portal, Señor, de comunicación contigo. Así como el portal que vio ahí Jacob en aquel lugar, que vio esa escalera, Señor, donde veía ángeles en toda esa, y veía allá y al final de esa escalera, allá en lo más alto, te veía a ti, Señor. Y se asustó porque vio que era un lugar tremendo. Que nosotros también nos asustemos, veamos que este lugar es tremendo, Señor. No nos acobijamos, Señor, no nos cobijamos debajo de un techo porque ese techo tiene una cruz arriba, sino que esa cruz, Señor, está en nosotros mismos. Tú dices, toma tu cruz y sígueme, esa cruz, Señor. Y que nosotros verdaderamente vayamos primeramente a ti, buscando tu reino primero, y todas las cosas, como tú prometiste, serán añadidas. Que este tiempo no nos asuste, que no hablemos como los demás, Señor, de que todo está malo, que todo está malo, Señor, sí sabemos cómo está la situación, pero todo eso, Señor, estaba profetizado. Es parte de lo que se ha profetizado. Pero líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de todo mal, Padre, en este tiempo. Y que nuestra conexión contigo, así como en el tiempo de Daniel, como en el tiempo de todos estos que vivieron, Señor, siendo, Padre, pues perseguidos, incomprendidos, Señor, pudieron tener tremendo éxito, que nosotros también tengamos ese tremendo éxito, porque estamos unidos a ti, la vena de vida, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos haga caer en este día. Bendice esta casa. Somos casa tuya, Señor. Bendice nuestra casa, Señor, en esta hora. Y recuérdanos, Padre, que en todas las cosas clamemos a ti. Que tú abrirás puertas, cerrarás puertas, mostrarás cosas, Señor, enseñarás cosas. Nos hablarás, nos dirás, Señor, nos hablarás en sueño. De alguna forma, Señor, tú nos vas a mostrar el camino que tenemos que seguir, Padre. Y darnos palabra de sabiduría para saber dar una palabra sabia en el momento difícil. Ayúdanos en esta hora, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, donde quiera que se congregue. Dale conciencia de todas estas cosas y tráenos a la luz todas estas cosas. Y si el ángel tiene que poner más incienso, que lo ponga, Señor, porque verdaderamente así está escrito y así lo sé. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, Padre, porque hoy tú tienes acceso a todos nosotros y nosotros todos tenemos acceso a ti. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano.